1, 2, 3, 4. Aquellos que aplauden tu momento raramente aplaudirían tu historia, pues ellos no conocen tu sufrimiento, solamente gozan de tu momento de gloria. ¿Quieres saber? Eso no es nuevo, eso siempre aconteció. Con nuestros padres de la fe sucedió así. Y a pesar de ser escogidos, hombres santos llenos de Dios, sus historias tuvieron sus momentos de fracaso. ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que solo recuerdas cuando al gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que solo recuerdas cuando el mar abrió e Israel pasó. Es siempre así, el momento es lo que importa. La historia pocos te interesan en saber, Mas Dios te vio cuando golpeaste la puerta. golpeaste, lloraste, insististe y nadie te adió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo, ibas cayendo y Dios escribiendo, te levantabas y Dios escribiendo, pensando mucho y Dios escribiendo, angustiado y Dios escribiendo, desesperado y Dios escribiendo. Mas nunca te abandonó. Cuando fallabas tú, Él estaba ahí. Cuando llorabas tú, Él estaba ahí. Cuando reías tú, Él estaba ahí. Cuando caías tú, Él estaba ahí. No importa quién no quiera saber, Él sabe, Él te vio y se alegra junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria, mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que a la gente le gusta predicar que el gigante derribó. ¿Quién aplaudiría
predicar que el mar abrió e Israel pasó. Es siempre así, el momento es lo que importa. La historia pocos se interesan en saber. Mas Dios te vio cuando golpeaste esa puerta. Golpeaste, lloraste, insististe y nadie te abrió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo, ibas cayendo y Dios escribiendo, te levantabas y Dios escribiendo, alcoholizado y Dios escribiendo, todo drogado y Dios escribiendo, angustiado y Dios escribiendo. Mas nunca Él te abandonó. Cuando fallabas tú, Él estaba ahí. Cuando llorabas tú, Él estaba ahí. Cuando reías tú, Él estaba ahí. Cuando caías tú, Él estaba ahí. No importa quién no quiera saber, Él sabe, Él te vio y se alegra junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria. Mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. El momento puede desaparecer de la memoria. Mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. Tu historia. Amén, amén. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo, ¿cierto?, el horario que usted esté disfrutando de este hermoso programa Shalom, el devocional de la mañana. Nosotros en este minuto en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook, página oficial de nuestro ministerio cristiano Adgea Amor de Jesús en Acción, que le habla el pastor Ever y les doy la bienvenida a nuestro programa Shalom, este hermoso programa que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, como así también de mucha bendición para la vida de otras personas. Queremos saludar, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludar y desearle ricas bendiciones a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. También ahí usted nos puede, ¿cierto?, ver diariamente. Nuestros programas están todos ordenaditos por fecha, por día, para que usted también pueda disfrutar de nuestros cultos de adoración al Señor, de nuestros programas Shalom, de la escuela bíblica, el discipulado y todo el trabajo ministerial que estamos realizando, ¿cierto?, en este tiempo. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y esperamos hoy día en el Señor poder, ¿cierto?, crecer en lo espiritual, crecer también a través de la palabra del Señor, que es lo más importante. El día de ayer hablábamos, ¿cierto?, en nuestro culto de adoración al Señor, lo importante que es pedir, qué importante es buscar, qué importante es, ¿cierto?, tocar la puerta. Si no tenemos esta acción, si no buscamos a través de la oración, lamentablemente nada vamos a conseguir, nada vamos a lograr, ¿cierto? No vamos a alcanzar la respuesta de parte del Señor. Si somos nosotros los interesados, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que pedir, los que tenemos que buscar y los que tenemos que llamar. Amén. Así que hoy día vamos a hablar de un tema muy importante también como cristianos, como hijos de Dios, como personas, ¿cierto? Que mucha gente dice yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero la verdad de las cosas es que creen a medias solamente, porque creer definitivamente tiene que ver con algo mucho más allá que solamente decir que creemos. Creer tiene que ver con poner, ¿cierto?, en práctica todo lo que Jesús nos enseñó. Creer en Cristo Jesús, creer en Dios, es poner en práctica todo lo que Él nos enseñó. Es poner en práctica todo lo que Él dejó, ¿cierto?, escrito a través de sus discípulos, ¿cierto?, en el Evangelio, en su Evangelio, en todas las enseñanzas, todo lo que Él hizo, todo como Él pensó, todo como Él caminó. Es una tarea
difícil, es una tarea complicada, es una tarea distinta a una tarea normal, ¿cierto? Terrenal. Es una tarea que busca mejorar nuestra vida espiritual, por lo tanto, obviamente es algo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque desconocemos lo espiritual, porque muchas veces no tenemos conocimiento y no conocemos, ¿cierto?, el área espiritual que debemos conocer. ¿Y cómo vamos a conocer el área espiritual? Algo que tenemos que tener muy claro, algo que tenemos que tener, ¿cierto?, en nuestra vida. Tenemos que tener conocimiento de lo que es nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual nosotros lo vamos a ¿cuánto se llama? A conocer siempre y cuando busquemos en el Espíritu. Vamos a conocer nuestra vida espiritual cuando conozcamos lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y no estoy hablando de lo espiritual que hoy día se genera o se enseña en este mundo con tantas religiones, con tantas doctrinas, dogmas, con tantos grupos de meditación que buscan lo espiritual. No, estoy hablando de lo verdaderamente espiritual que viene del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien trae lo espiritual a nuestra vida. Y para conocer, ¿cierto?, lo espiritual, debo conocer al Espíritu Santo. Y para conocer del Espíritu Santo, debo obviamente entender que yo debo ser hijo. Amén. Debo haber aceptado a Cristo Jesús en mi corazón. Aquella persona que no acepta a Cristo Jesús en su corazón, aquella persona que no hace esa confesión de fe, no acepta a Cristo en su corazón de verdad, porque podemos hacer la confesión de fe, pero lo podemos hacer de labio. Pero aquel que lo hace de corazón, ¿cierto?, viene el Espíritu Santo a su vida y comienza a hacer una obra. El Espíritu Santo se da a conocer en las personas. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se comienza a manifestar, ¿cierto?, en todo lo que tengamos que hacer de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo muy claro de esto es en el libro de los Hechos, ¿cierto?, cuando relata ya cuando Jesús, ¿cierto?, asciende a los cielos. Él deja instrucciones muy claras y le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice que no se muevan, ¿cierto?, del lugar donde Él les había indicado, que vayan a Jerusalén, que se queden ahí, que oren, que estén en un solo espíritu, que estén clamando, que estén orando, que estén pidiendo, ¿cierto?, porque en ese entonces ellos estaban solos, no estaba Dios, ¿cierto?, no estaba la presencia de Dios, no estaba el Espíritu Santo, no estaba Jesucristo. Por lo tanto, en ese momento el hombre, la mujer, sus discípulos, los apóstoles, todos estaban, ¿cierto?, terrenalmente hablando solos. Amén. Por lo tanto, tenía que venir algo importante sobre ellos, tenía que venir lo más importante sobre ellos, que era Dios mismo, la presencia de Dios, para que ellos pudieran crecer espiritualmente, para que ellos pudieran avanzar espiritualmente, para que poder llevar el Evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones fuera una tarea, ¿cierto?, que no dependiera de la fuerza humana. Porque cuando depende de la fuerza humana, estas tareas se hacen imposibles, y es por eso que todo termina. Usted puede ver la historia de muchos dioses, puede ver la historia de muchas religiones que comenzaron, ¿cierto?, de una u otra forma, pero con el tiempo se fueron desgastando, se fueron perdiendo, se fue perdiendo la creencia, la fe, y por lo tanto nosotros hoy día tenemos que entender, amados míos, que lo que hoy día nosotros creemos aún está vivo, que en lo que hoy día nosotros creemos está ferviente, está vivo, que es la palabra del Señor, que es el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo que está con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros. Amén. Por lo tanto, para hablar de las cosas espirituales debo conocer al Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla o balbucea, ¿cierto? Y hay mucha gente que habla del Espíritu Santo por los conocimientos que tiene bíblico, porque ha leído, porque ha estudiado, pero realmente no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, no puede hablar de algo que no conoce. Por eso es importante que nosotros, los cristianos, anhelemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Es una de las cosas que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, en nuestro discipulado. El Espíritu Santo, de hecho en la clase pasada hablábamos del Espíritu Santo en el discipulado. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? La importancia, porque a veces le restamos la importancia que tiene el Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo hoy día es Dios mismo en medio de nosotros y en nosotros.
Amén. Hay mucha gente que habla del Espíritu Santo como una fuerza, como un poder, como, no sé, como algo obviamente desconocido, algo sobrenatural, por supuesto, pero realmente no han entendido y no han comprendido qué es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amados míos, es Dios mismo en medio de nosotros hoy día. ¿Cómo Dios se manifiesta hoy día en medio de nosotros? ¿Cómo Dios hoy día está presente en medio de nosotros? A través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se manifestó a través del Hijo, a través de su Hijo, a través de Jesucristo, Dios mismo aquí en la tierra, con todo el poder, con toda la gloria, con toda la potestad que Jesús tenía, ¿cierto? Que había sido depositado en Él a través del Padre, todo ese poder, toda esa gloria. Era Dios mismo, era el representante de Dios mismo aquí en la tierra, era ver a Dios mismo. Amén. Y obviamente en la antigüedad, ¿cierto? Veíamos ahí que Dios le hablaba a los profetas, a los hombres que guiaban su pueblo, pero hoy día, en este tiempo, nosotros vivimos en el tiempo, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Entonces vivimos en una vida espiritual, debemos buscar esa vida espiritual, debemos vivir en esa vida espiritual, pero para vivir en esa vida espiritual necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos tener al Espíritu Santo en medio de nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo sea lo más importante que esté presente en una iglesia, en una congregación, en un ministerio, en una familia, en las personas. Amén, porque es la forma de que podamos crecer. La obra es del Señor, la obra es del Espíritu Santo, no es del hombre, no es de la mujer. Por lo tanto, debemos conocer esto. Amén. Y para crecer en el Espíritu Santo, nosotros debemos también comenzar a dar frutos, y hay frutos del Espíritu Santo que debemos, ¿cierto?, conocer. Hay frutos del Espíritu Santo que nosotros debemos anhelar tener en nuestra vida y deben estar presentes. Amén. Día atrás decíamos que el Evangelio no es, hermano, para cobardes, el Evangelio es para valientes, el Evangelio es para, definitivamente, no es para las personas que tengan miedo, porque de verdad que esto es para valientes. Amén. Estar en el mundo es fácil. Estar en el mundo, amado mío, es muy fácil porque definitivamente en el mundo, cuando estamos allí en el mundo, espiritualmente nadie nos viene a molestar porque el enemigo nos tiene ahí atrapados en sus redes. Pero en cambio, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cierto? Cuando venimos al Padre a través de Jesucristo, nosotros tenemos que comenzar a tomar fuerza y respaldarnos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene la lucha, viene la batalla. Y nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino que contra espíritu y potestades. Amén. Y algo importante que debemos entender, que para lograr alcanzar todo esto, una de las cosas que debe ser más tratada en nuestra vida, y Dios nos ayude en esto, a mí primero que nadie, ¿cierto? Dios nos ayude en lo que es el verdadero amor de Cristo que debe reflejarse en nuestra vida. Las personas deben ver el amor de Cristo en nosotros. La gente debe ver, ¿cierto?, el amor de Cristo en nosotros. Aquel que le vamos a ir a hablar, aquel que le vamos a ir a predicar, debe ver primero el amor de Cristo en nosotros. No sacamos nada de hablar lindo, no sacamos nada de predicar hermoso, no sacamos nada de tener tanta sabiduría, no sacamos nada de conocer la Escritura completa si no tenemos amor. Amén. El amor es algo muy importante. Yo quiero invitarle que usted busque ahí en Primera de Corintios capítulo 13, y vamos a hablar de la preeminencia del amor. Vamos a entender y vamos a hablar durante toda esta semana lo que es realmente tener amor, lo que es realmente, amados míos, amar a Cristo y a través de Cristo amar a las personas, amar a nuestra vida, amar a nuestra familia, amarnos a nosotros mismos, porque todo esto parte con el amor propio. Nosotros debemos amarnos, debemos querernos, debemos respetarnos para que también así podamos amar, querer y respetar a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar en esto? El Evangelio de Jesucristo, amados míos, tiene establecido, ¿cierto?, un camino, que es Cristo Jesús, que lo trazó Cristo Jesús. Y en ese camino vamos a entender, vamos a comprender, vamos a aprender a caminar, ¿cierto?, en este amor que es Jesucristo. El camino de Jesús
está basado principalmente en el amor. Si nosotros vamos al último versículo, al versículo 13 del capítulo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios nos ayude. ¿Sabe? Anoche veíamos con mi esposa, yo por lo menos ya como por tercera o cuarta vez, veo la película de Pablo, apóstol de Cristo, y ahí uno entiende, comprende también, ¿cierto? Visualmente, a veces es más fácil aprender visualmente. Yo le recomiendo que usted pueda ver estas películas, que usted pueda ver, por ejemplo, Pablo, apóstol de Cristo, que usted pueda ver ¿cierto? El libro Los Hechos también, que está en película, que usted pueda ver la historia de Jesús. Hay una serie maravillosa que se llama Jesús, que es muy, muy buena. Es obviamente una serie novelada, así como la que hemos visto de Moisés, de Josué, ¿cierto? También está la historia de Jesús. Hace un tiempo atrás la estuvieron dando en Chilevisión, después la dejaron de transmitir, no sé por qué, pero la dejaron de transmitir. Nosotros en el canal Conexión TV estábamos transmitiendo también, hasta el momento tenemos hasta el capítulo 30, si no me equivoco, ahí en la... Pero vamos a buscar la forma también de, como ministerio, poder posiblemente empezar a compartir con ustedes estos videos para que los puedan ver también, esta serie maravillosa que es Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a ir a la lectura de la palabra, pero antes les quiero invitar a que podamos escuchar, ¿cierto?, una hermosa alabanza en el Señor. Vamos a buscar acá qué alabanza podemos escuchar hasta ahora. Mora en mi vida. Qué maravillosa alabanza, ¿eh? Eso es lo que necesitamos. Para que el amor de Jesucristo se haga una realidad en nosotros, ¿cierto? Él debe morar en nuestra vida. Así que vamos con esta hermosa alabanza para que usted también ahí la disfrute, se goce con esta alabanza y haga la suya propia, la letra, lo que dice, el contenido de esta alabanza. Amén. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor.
Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Lo digo fuerte delante del Señor. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora mi vida, grande precio con tu sangre. Vamos, dile al Señor: ¿cómo he de pensar? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora mi vida, grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora mi Amén. Es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Hermosa alabanza, bendita alabanza. Amén. Hermosa letra que el Señor nos tiene ahí para bendecir nuestras vidas. Amados míos, les quiero invitar a escuchar una nueva alabanza
Voy a solucionar un pequeño problemita técnico que tenemos de falta de batería en nuestros micrófonos, si no vamos a estar con problemas. Amén. Así que les dejo con esta hermosa alabanza, no sé por qué. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, en ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. Cristo mi Señor.
Amén. Hermosa alabanza también interpretada por nuestro hermano Ariel Coronel. Hermosa interpretación también de esta alabanza también, que es muy antigua. Tiene bastante años ya esta alabanza. Yo me recuerdo cuando niño la escuchaba también ahí en el coro de la iglesia, que la cantábamos también ahí con guitarra y mandolina. Amén. Hermoso escuchar estas alabanzas que no se han perdido en el tiempo. Amén. Bueno, solucionado ya nuestro problema de la microfonía, ahí que nos estaba faltando pilitas para el micrófono, nos dimos cuenta a tiempo, si no, a veces, ¿cierto? Se agotan las pilas, no nos damos cuenta y quedan muy mal los programas porque se pierde la voz, se pierde el audio, entonces se corta el hilo, como dicen por ahí. Bueno, amados, en el Señor, vamos a ir de lleno entonces a la lectura de la palabra del Señor y a meditar en la palabra del Señor. Como les decía, vamos a estar meditando durante toda esta semana sobre esta palabra que es Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Amén. Voy a dar lectura primero en la Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera, para que, es cierto, usted si tiene su Biblia ahí también nos puede acompañar en la lectura. Muchas personas tienen esta Biblia y a veces cuando leemos esta otra que tengo acá, que es la Nueva Versión Viviente, también las personas a veces se confunden un poquito y piensan que nosotros estamos leyendo otro libro o otra cosa, ¿ya? Siempre hemos explicado, ¿cierto?, que esta traducción de la palabra, ¿cierto?, de la Biblia, la Reina Valera, es una traducción española, por eso nosotros encontramos un lenguaje, ¿cierto?, muy distinto a lo que nosotros hablamos o como nosotros hablamos diariamente. Amén. El dialecto que se usa es totalmente distinto a lo que nosotros usamos para conversar, para hablar. Por lo tanto, es importante también tener una Biblia, una versión nueva, la nueva versión internacional es muy buena, muy buena. Hay unas Biblias de estudio, nueva versión internacional, que son muy buenas también. Y así, hay una cantidad de literatura, hermanos, maravillosa. Hay otra Biblia por ahí también que estoy orando al Señor poder tenerla ya. Algún día cuando la tenga les voy a contar cuál es la Biblia que quiero tener, que es una Biblia en realidad bastante hermosa y tiene mucho contenido para estudiar, ¿cierto? Que tiene que ver con el Pentateuco, sobre todo con el Pentateuco, con el Antiguo Testamento, donde uno encuentra mucha traducción del hebreo, ¿cierto?, original. Y podemos descubrir y entender también, ¿cierto?, que muchas veces lo que hoy día nosotros leemos en esta traducción española, que es la Reina Valera, a veces nos cuesta un poquito comprender lo que quiere decir o lo que dice. Amén. Cuando leemos una nueva versión internacional entendemos un poquito más, pero cuando nos vamos directamente a los originales, también ahí podemos buscar y entender el contexto donde realmente, ¿cierto?, nace cada una de las traducciones de estas Biblias. Amén. Algún día vamos a hablar de eso, de las traducciones que existen, desde la primera, que fue la traducción de los 70, o la Septuaginta traducción, ¿cierto?, más conocida como la traducción de los 70, que fue la primera traducción que se realizó, ¿cierto? Y de ahí para adelante, obviamente, todas las traducciones y todas en general, todas las Biblias en general vienen, ¿cierto?, del original, a menos que sea una Biblia que pertenezca a una religión. Eso hay que tener mucho ojo, porque hay Biblias que pertenecen a una religión y son Biblias que están adecuadas, son Biblias que han cambiado versículos, han transformado versículos, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, no vamos a hablar hoy día de eso pero algún día, o si usted necesita alguna recomendación con respecto a eso, por favor comuníquese conmigo, yo le voy a dar algunas recomendaciones. No queremos comenzar a nombrar las religiones aquí que han cambiado la Biblia, porque en el fondo tampoco queremos hablar mal de nadie, todo lo contrario, queremos orientar a las personas. Entonces, si alguien tiene interés en ese tema, me lo puede consultar y yo lo voy a estar orientando. Amén. Bueno, leemos entonces 1 Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena,
o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Amén. Vamos a leer ahora la nueva versión viviente que tengo acá para que usted también pueda comprender un poquito más. Es lo mismo, pero en otro lenguaje, en un lenguaje más cercano a lo que nosotros diariamente hablamos, cómo nosotros nos comunicamos, más entendible para nosotros. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 13, dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de la profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niños. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejo desconcertante, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor.
Amén. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Todo lo demás es pasajero, hermano. Todo en esta vida es pasajero. Todo lo que usted pueda lograr, todo lo que usted pueda hacer, todo lo que usted pueda alcanzar en esta vida es pasajero. Lo que siempre va a estar ahí va a ser la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante y el más importante de todo esto es el amor. ¿Sabe? Cuando uno comienza a meditar en la palabra del Señor, es como mirarse a un espejo. Es como mirarse frente a un espejo y decir, y mostrarme tal como soy ante ese espejo a través de la palabra. Y cuando yo comienzo a leer la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que hoy día, amados míos, existe muchas cosas que nos separan del amor de Dios. Que hoy día hay muchísimas cosas que nos separan verdaderamente del amor de Dios. Hay muchas situaciones en la vida, hay muchas formas, hay muchas cualidades, hay muchas características de nosotros como seres humanos que nos terminan apartando de Dios y que nos hacen creer algo que no es, que nos hacen pensar algo incorrecto. Y eso nos lleva a confusión y eso nos lleva por un camino, ¿cierto?, a la perdición. Si comenzamos con el primer versículo, dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si yo hablase todos los idiomas, hermano, si yo pudiera hablar todos los idiomas de este mundo, si tuviera esa capacidad de hablar todos los idiomas que existen en este mundo, aún más, le sumo el poder entender el lenguaje de los ángeles, el idioma de los ángeles, si yo pudiera entender cómo ellos se comunican, cómo ellos hablan, cómo ellos, ¿cierto?, conversan, pero sería un hombre increíble al ojo de la humanidad. Sería un hombre con tremendas cualidades y la gente diría: wow, el pastor Eber habla 300 idiomas. Y más encima, el pastor Eber sabe lo que dicen los ángeles porque él entiende el idioma de los ángeles. Él escucha hablar a los ángeles y entiende su idioma, entiende las lenguas celestiales. ¡Wow! El hombre ese, qué grande ese hombre, qué tremendo ese hombre. Yo podría tener todas estas cualidades y recibir todo el reconocimiento, ¿cierto?, del mundo entero con respecto a esto. Pero fíjese que si yo dejo de amar a una persona, esto no sirve de nada. Si yo dejo de amar a mi prójimo, esto no sirve de nada. Y sabe, una de las cosas, y que el Señor nos perdone, yo tengo que pedirle perdón al Señor por esto, hermano. No sé usted, pero yo sí. Yo tengo que pedirle perdón al Señor por esto. Porque muchas veces no deja de caerme mal a alguien. No deja de incomodarme a alguien. La actitud de otro, la forma de ser de otro no deja de incomodarme, no deja de ponerme en una situación de desprecio hacia la otra persona. Y uno debe reconocerse, hermano, delante del Señor. Aquí no podemos estar con mentiras y no podemos estar creyéndonos los perfectos, ni porque yo sea pastor voy a ponerme, por ejemplo, delante suyo. Posiblemente, y siempre lo digo, posiblemente yo cometo muchos más errores que usted. Posiblemente yo soy más pecador que usted, posiblemente mi vida a mí me cuesta mucho más, posiblemente estar, ¿cierto?, acorde a lo espiritual que usted. Usted que a lo mejor no es pastor, que no es pastora, usted que no es líder, que simplemente y posiblemente es solamente un hermano, sin ningún cargo, sin ninguna jineta, y posiblemente usted tiene mayor capacidad que yo en lo espiritual. Yo siempre le digo a la gente, no mire al pastor como un ejemplo, no mire a la pastora como un ejemplo. Amén. ¿Por qué? Tratamos de ser un ejemplo para muchos, por supuesto, tenemos. No es que seamos un ejemplo, tenemos que tratar de dar el ejemplo
como pastores. ¿Por qué? Porque los que predicamos, y no son los pastores, todos los líderes de casas de Jesús, líderes de discipulados, líderes de escuelas bíblicas, líderes de iglesias en general, de jóvenes, señoritas, de adultos, en donde Dios te haya puesto por honra, amados míos, tenemos que ser y tratar de ser un ejemplo para los demás. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que tratar, hacer lo posible, hasta lo imposible, de poner por obra la palabra del Señor. Y muchas veces cuesta. Y muchas veces cuesta, porque si yo no amo a mi prójimo, si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a mi hermana, no sirve de nada, hermano, todo lo que yo pueda hacer aquí en el Chalón, en los cultos, en la radio, en la televisión, en un púlpito, eso no sirve de nada si yo no tengo amor, si yo no amo. Y es algo que cuesta tanto, hermano. Es algo que cuesta tanto, porque cuando te hacen daño, cuando te provocan daño, cuando alguien te causa un daño en tu vida, es muy difícil amarlo, ¿o no? Es muy complicado amar a esa persona. Uno dice, sí, yo lo perdono, sí, es verdad, yo lo perdono, pero nunca más le hablo, nunca más lo tomo en cuenta, nunca más, no, está bien, nosotros tenemos que ser mansos, ¿cierto? Tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si yo tuviera todas estas cualidades que dice el versículo número 1, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso, solamente como un objeto que mete ruido, solamente como esto, que esto no suena mucho, muy mal ejemplo que usó el pastor porque no suena nada, pero tengo un platillo por allá, pero no me voy a parar a buscarlo, pero sería solamente eso, sería solamente un parlanchín, sería solamente un parlante metiendo ruido. Sería solamente una persona diciendo las cosas y no haciéndolas. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Dios nos ayude. A mí primeramente, que Dios me dé amor por las personas. Porque, ¿sabe? Esto es una de las cosas que más cuesta. El fundamento del Evangelio de Jesucristo está fundamentado en el amor. No hay otro más. No hay otra cosa más importante que el amor. Usted puede cumplir todo. ¿Por qué? Esto es como cuando hablamos de la ley. Cuando hablamos de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Aquellos no estaban basados en el amor. Ellos estaban basados en la ley. Ellos estaban establecidos como pueblo de Dios bajo una ley que tenían que cumplir. 633 mandatos. 633 preceptos. O 613, siempre tengo esa confusión, hermano. No sé, no me recuerdo, 613 o 633, pero eran más de 600. Entonces, uno que se equivocaran ahí y estaban fritos, sería todo. Hasta ahí llegó. En cambio, hoy día, nosotros nos podemos equivocar en muchas cosas. Podemos estar faltos de muchas cualidades. Podemos tener muy poco conocimiento, podemos ser personas muy alejadas de saber mucho posiblemente, pero si amamos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, como Jesucristo lo hizo con cada uno de nosotros, al punto de llegar a dar su vida por nosotros, sin conocernos, porque mire, ahí está el punto de esto. Ay, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Y qué saco de amar a esa gente si ni la conozco? Hermano, oremos por todo el país que están en guerra, oremos por nuestros hermanos que tuvieron un terremoto, oremos por la patria allá, oremos por los vecinos de allá, oremos por la gente que está en el hospital. ¿Y qué voy a orar por la gente que está en el hospital si yo ni la conozco? No sé ni quiénes son, no sé ni cómo se llaman. Dios nos ayude en esto, Señor, ayúdanos, corrígenos, Señor. Corrige mi vida, Señor. Primero que nada, corrige mi vida, Señor. Corrige mi vida, Señor. Porque a veces creemos que debemos amar solamente a aquellos que nos hacen el bien y
tenemos que amar solamente a aquellos que conocemos. Y sabe que no es así. Porque si nosotros vamos al ejemplo que Cristo Jesús nos dejó establecido, Él amó a todo el mundo. Él amó a todos. A nadie lo dejó afuera. E incluso hasta el delincuente más grande de esta sociedad, hasta el hombre más corrupto, Jesús lo ama. Porque ve y cree y piensa y tiene fe y tiene esperanza que ese hombre en algún momento va a abrir su corazón y va a dejar que Él habite en él y que el Espíritu Santo venga y comience a hacer una obra. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el amor de Jesús! Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener. ¿Cuánta familia ama usted? Yo he pasado por muchas cosas, hermano, por muchos procesos en mi vida. Por eso yo digo, el Señor me está hablando a mí en esta mañana. No sé si Dios le estará hablando a usted. No sé si la palabra le estará hablando a usted hoy día. Pero a mí me está hablando. A mí me está corrigiendo. A mí me está causando, cosquilleo. Es como que me estuvieran echando alcohol en una herida, hermano. Porque vaya que nos cuesta. Vaya que nos cuesta esto. El que me la hace, me la paga. El que me la hizo, también lo perdono, pero nunca más le hablo, ¿no? Y lo miro con una cara. Imagínense, hermano. Imagínense qué más entonces de pedir que amemos a aquellos que ni conocemos. El amor se demuestra en muchas formas. A veces tenemos tanto... Hoy ayúdanos, Señor, qué increíble. Cómo el Señor me está removiendo la conciencia aquí, hermano. Cómo el Espíritu Santo me está removiendo mi conciencia. Porque, ¿sabe? Somos faltos ante el Señor. Por eso es importante que todos los días le pidamos perdón a Él. A veces uno dice, sí, está bien, yo los perdono, pero nunca más. Nunca más le hablo, nunca más le dirijo la palabra. Nunca más. No es así. No es así. A veces uno dice, claro, tenemos que ser mansos, pero no mensos. Tenemos que perdonar, pero se acabó. Nunca más le hablo, nunca lo bloqueo, no quiero nunca más saber de él, nunca más le dirijo la palabra, se acabó. Nunca más es mi familiar, para mí nunca más es mi primo, ni mi prima, ni mi sobrino, nunca más va a ser mi hermano, nunca más va a ser mi hermana. Muchas veces, muchas veces lo vemos en el pueblo del Señor, en la iglesia de Cristo. Muchas veces vemos que una hermana o un hermano se va de la iglesia por su decisión, sea cual sea, hermano. Sea cual sea. Esté bien o esté mal, sea cual sea su decisión. Y esté bien o esté mal este hermano o esta hermana que se va de la iglesia, que se va del ministerio, nosotros nos sentimos y decimos, nunca más. Todo un año ministrando la palabra, más de 2 años con ella. Llevan 10 años con nosotros y ahora se mandan a cambiar como si nada y nos dejan botados. Entendemos que la gente no es de nosotros, entendemos que la gente no nos pertenece, entendemos que la gente le pertenece a Dios, pero nos duele, nos incomoda cuando la gente se va, ¿o no? Entonces a ese hermano y a esa hermana nunca más le hablamos. A ese hermano y a esa hermana nunca más le dirigimos la palabra. La bloqueamos de Facebook, la sacamos del grupo, la bloqueamos del teléfono, que no me llame, no quiero saber nada más. No, esa hermana se fue de nuestra iglesia, fue una traicionera, fue un traicionero. ¿Sabe? Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Hay que amarla, hay que amarlo, hay que perdonarlo. Y eso significa que yo le sigo hablando. Eso significa que no porque se haya ido de mi iglesia, no voy a ir a compartir con ellos una tacita de té o con ellos un cafecito, un matecito. No significa que porque ya no están conmigo, ya yo no los quiero, no los amo. Estamos mal así, hermano, estamos mal. Dios nos ayude. Dios me ayude a mí primeramente a entender su palabra. Porque podemos tener muchas capacidades, podemos tener muchas cosas hermosas, podemos tener un tremendo ministerio, pero si no tengo amor, de nada sirve.
Hace un tiempo atrás, hace unos 2 años atrás, no sé si tanto en realidad, nosotros decidimos apartarnos de un ministerio muy hermoso. Estábamos participando en un ministerio muy hermoso, teníamos ahí un lineamiento, porque la verdad es que nunca entendí eso, si era cobertura o estábamos alineados nomás a ellos, porque la verdad que a veces era cobertura y a veces alineados. Yo la verdad es que no entendía eso. Pero sentíamos que estábamos ahí buscando una cobertura espiritual. Como pastor, como iglesia, queríamos ser parte también de otro ministerio y tener una cobertura espiritual, ¿cierto? Pero, ¿sabe? Había muchas cosas dentro de ese ministerio que no cuadraban con nuestra enseñanza, con lo que nosotros hemos aprendido por años, por lo que hay en nuestro corazón, por cómo hemos sido criados en el Evangelio, enseñados en el Evangelio. No estoy diciendo que estén mal, no estaban mal. Ellos, dentro de lo que están haciendo, el único que juzga es Dios, no nosotros. Nosotros no somos nadie para juzgar. Pero hubieron muchas cosas dentro de este ministerio que nosotros participábamos ahí, que definitivamente a mí no me parecían, no estaban bien, no estaban en la palabra, según lo que yo entendía, según como habíamos sido enseñados. Había muchas cosas que a mí no me agradaban, no porque estaban mal, insisto, no es una crítica, sino que definitivamente nosotros no estábamos en el lugar correcto. Yo cada vez que esté en un lugar o vaya a un lugar donde, por ejemplo, predomine mucho lo material o se hable mucho de lo material o de la prosperidad material, o que Dios nos quiere dar reino aquí en la tierra y bendecir, yo no soy partícipe de eso, yo no creo en eso, porque para mí primero es el reino de los cielos, es buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No es al revés, no es buscar primero las añadiduras, para que usted me entienda un poquito lo que yo quiero decir. El tema está en que yo presenté mi retirada con mucho respeto, con mucho amor, y di mi explicación y fui muy sincero en decir: nosotros no encajamos aquí, no encajamos acá porque no es nuestra enseñanza, no es nuestra visión. Para nosotros es más importante lo del reino de los cielos más que lo terrenal. A nosotros no nos interesa, no es que no queramos, pero no es prioridad para nosotros que Dios nos dé casa, auto y todo esto, y no es prioridad para nosotros estar en un lugar haciendo pactos económicos para que Dios nos bendiga. Entonces no estábamos en el lugar correcto y nos fuimos de ese lugar, y nos fuimos con mucho respeto, nos fuimos con mucho amor, entregamos mucho amor, recibimos mucho amor en ese lugar, pero en el momento de apartarnos, ¿sabe qué terrible fue ver que hermanos y hermanas que compartimos por un par de años, que compartimos nuestra mesa, que le abrimos las puertas de nuestro hogar, que estuvimos en sus casas, que nos quedábamos noches enteras conversando, riéndonos, tomando mate, hablando de las grandezas del Señor, que nos estuvimos ayudando mutuamente, que fuimos parte de una familia espiritual, independientemente del letrero. Entiendo y creo que seguimos siendo parte de esa familia espiritual porque somos el cuerpo de Cristo. Y todos somos una parte distinta del cuerpo de Cristo. Esta mano no se parece a esta mano. Mi oreja no es igual a la otra oreja. Incluso mi rostro, la mitad de mi rostro no es igual perfectamente al otro. Somos tan distintos y así es el cuerpo de Cristo, pero no dejamos de ser el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque predomina el amor de Jesucristo y debe predominar el amor de Jesucristo ahí. Y nosotros fuimos eliminados de grupos, fuimos bloqueados por muchos hermanos de WhatsApp, de Facebook. Hermanos, a veces saludábamos a hermanos que habíamos tenido una relación muy cercana y nos trataban de traicioneros, de esto, otro. Y lo peor de todo es enterarnos que el líder de este lugar hace referencia a nuestra salida con mentira y diciendo que nosotros habíamos cometido una falta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en pero eso me dolió mucho, porque hubieron conversaciones de horas con ese líder, hubieron momentos íntimos con ese líder donde abrí mi corazón, donde fui parte de un ministerio, fui parte de una casa,
Pero de la noche a la mañana, por decir que nos vamos y que no estábamos en el lugar correcto, ellos se olvidaron del amor de Cristo. Y muchos de nosotros actuamos igual. Y muchos de nosotros hacemos igual. Y muchos de nosotros tenemos el mismo pensamiento, el mismo actuar y reaccionamos de la misma manera. No, es que la hermana Luchita viene a la iglesia por puro interés nomás. No, esa señora viene, si le ayudan está aquí, si no se enoja y se va. No, hay que pescarla más, no hay que hablarle más. Dios mío, Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdona mi actitud, Señor. A mí me está hablando la palabra, hermano, no sé a usted, pero a mí la palabra me está hablando. A mí la palabra me está curando, me está enseñando, me está corrigiendo en esta mañana. Porque no podemos ser tan indiferentes con este tema. ¡Ay, Dios mío! Hermano, estamos pasados en varios minutos. Le pedimos disculpas a nuestro querido amigo Ricardo Candia ahí del cable. Nos hemos pasado ya como por 6, casi 7 minutos. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante conversar de este tema. ¿Sabe? Podemos tener muchas cualidades, podemos cantar lindo, podemos hablar bonito, podemos predicar maravilloso, podemos tener un tremendo ministerio. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Dios nos ayude. Amén. Saludo a mis hermanos de la cárcel. Que el Señor les bendiga grandemente. Les amo en el Señor. A mis hermanos que nos ven a través del cable, a los que nos ven a través de Facebook, a los que nos ven a través de YouTube. Muchas bendiciones y les dejo cordialmente invitados para mañana a nuestro programa Shalom, el devocional de la mañana. Un tema tan importante y tan maravilloso como es el amor, la preeminencia del amor. Bendiciones.